La guerra en Ucrania replantea la relación entre Rusia y América Latina. ¿Cómo es esta relación? Desde el punto de vista comercial es relativamente menor, sobre todo si uno la compara con la relación de los países latinoamericanos, y en particular de Sudamérica, con las dos grandes economías del mundo. Las exportaciones sudamericanas a Estados Unidos fueron el año pasado de 66.000 millones de dólares. Las exportaciones sudamericanas a China fueron de 120.000 millones de dólares. China, de hecho, es hoy el primer o el segundo socio comercial de la mayor parte de los países latinoamericanos. En cambio, las exportaciones sudamericanas a Rusia fueron el año pasado de solo 5.000 millones de dólares. Hay en algunos países relaciones turísticas muy importantes. Rusia fue el año pasado el primer emisor de turistas hacia Cuba, que tiene en el turismo uno de los ejes de su economía, y fue el segundo emisor de turistas hacia República Dominicana, otro país del Caribe con un importante desarrollo turístico. El cierre del espacio aéreo ruso a las aerolíneas europeas seguramente va a impactar en el flujo de turistas rusos al Caribe, sobre todo porque la mayor parte de los vuelos que venían de Rusia al Caribe hacían escala, picaban en alguna de las capitales de Europa Occidental, en Ámsterdam, en París o en Madrid, antes de llegar al Caribe. Desde el punto de vista político, desde hace 10 años que Rusia viene desarrollando una intensa agenda en América Latina, tratando de acercarse a los países latinoamericanos. Esto se ve sobre todo en dos países, en Cuba, que mantiene con Rusia una relación muy intensa ya desde la época soviética. La economía, la política, la sociedad, la cultura cubana está muy teñida de ruso, está muy vinculada a Rusia de la época soviética, los autos, hay lazos familiares, hay lazos culturales, etc. Y en los últimos años Cuba ha intensificado esta relación, hay acuerdos de cooperación entre Cuba y Rusia en materia energética, en materia cultural, en materia turística, en materia armamentística, etc. El segundo país es obviamente Venezuela. Rusia ha ido incrementando sus inversiones en Venezuela, sobre todo en materia petrolera y también cada vez más en materia minera, en el arco minero del Orinoco, una de las reservas sobre todo de minerales metalíferos más importantes del mundo, y a partir de una progresiva retirada de los capitales chinos de estos yacimientos y los yacimientos petroleros, Venezuela viene desarrollando una relación muy intensa con Rusia en este aspecto. En el resto de los países latinoamericanos hubo una gran operación de soft power, de poder blando de Rusia en los últimos tiempos, que fue obviamente la vacuna Sputnik, que fue la primera vacuna en llegar a Argentina, pero también la primera vacuna en llegar a otros países de América Latina, por lo cual hay muchas sociedades latinoamericanas que están lógicamente muy agradecidas con Rusia. Esto se reflejó en el hecho de que los presidentes de los dos países sudamericanos más importantes, que son Brasil y Argentina, visitaron a Vladimir Putin antes de que Putin lanzara la invasión y la guerra contra Ucrania, aunque ya había una enorme tensión en la frontera ucraniano-rusa. Bolsonaro y Alberto Fernández, dos presidentes, por cierto, de orientaciones ideológicas muy diferentes, estuvieron con Putin en el Kremlin en medio de la tensión europea, obviamente antes de que se lanzara la guerra, que se lanzara el ataque contra Ucrania. A pesar de esta relación cada vez más intensa, ningún país latinoamericano acompañó a Rusia, votó a favor de Rusia en Naciones Unidas. Solo acompañaron Siria, Bielorrusia, Corea del Norte y un país africano. Fueron los únicos países, Eritrea, fueron los únicos países que acompañaron a Rusia en esta votación. Por lo tanto, la conclusión que uno podría sacar es que Rusia viene efectivamente desarrollando una agenda intensa en América Latina, que esa agenda ha logrado algunos acercamientos, que hay una relación claramente estrecha con Cuba y con Venezuela, pero que en ningún caso llega al extremo de la relación que tienen los países latinoamericanos con Estados Unidos y China.